Le damos la bienvenida en la Red 21 a Alejandra López Gómez, es coordinadora del programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Se realizó recientemente una encuesta sobre comportamientos sexuales y salud y empecemos por allí. ¿En qué consistió efectivamente esta encuesta y por qué era importante para nuestro país hacerla? Bueno, buenos días, Ana María. Muchas gracias por la invitación. A ver, dos cuestiones importantes. Primero, esta encuesta, como tú la presentabas, es la Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud, la ENCS. Es un proyecto de largo aliento, lo que nosotros llamamos como una plataforma de generación de datos, de información, que venimos trabajando desde el año 2018, 19, si estamos como ahí en la época de la prepandemia. Y esto me gusta compartirlo para que la gente sepa también que hay determinados estudios que requieren de mucho tiempo de preparación por la complejidad, por los temas sensibles que aborda, porque hay mucha discusión a nivel internacional sobre cómo preguntar temas de sexualidad, qué hacen a la intimidad, o cómo registrar y cómo preguntar mejor los temas de violencia sexual, por ejemplo, son temas tan complejos, tan sensibles. Entonces, empezamos efectivamente con este estudio en el 2018, pasamos por un proceso largo de consultas de expertos nacionales con los distintos módulos que ahora les voy a contar, todos los módulos que incluye la encuesta, grupos de discusión sobre cómo preguntar, qué preguntar, un vínculo muy fuerte con tres equipos internacionales, que es el equipo de la NATSAI, que es la encuesta británica sobre comportamientos sexuales y salud, que ya va por su cuarta edición, empezaron en la década de los 70. La encuesta francesa, que tiene ya también su cuarta ola en este año, y la encuesta chilena, que es la encuesta única, encuesta a nivel regional que tenemos, que va por está terminando el campo, es decir, la recogida de datos de su segunda implementación. La primera fue en la década de los 90 y 20 años después está haciendo su segunda medición. Nosotros en Uruguay, en primer lugar, esta encuesta es necesaria porque no tenemos antecedentes de encuestas de este tipo. Es decir, nosotros no tenemos una información de escala poblacional sobre los comportamientos de la población en materia sexual, lo que llamamos comportamientos sexuales, pero también los comportamientos reproductivos y el impacto que tienen en el bienestar y en la salud de la población, en las distintas esferas de la salud mental, la salud física, en fin. Em, entonces, lo que encuestas como estas nos ofrecen es una plataforma de información muy importante sobre temas que ahora les voy a contar muy rápidamente, pero son muchos bloques que tiene la encuesta, y eso tiene una triple utilidad. Por un lado, para tomadores de decisión, porque hay un conjunto de políticas públicas que regula el Estado, o que el Estado debería regular, y que involucran cuestiones vinculadas a la sexualidad y los derechos de las personas. En segundo lugar, eh, ofrece insumos para la discusión social. Son temas que siempre están en la agenda pública, ¿no? Eh, por su complejidad, porque hay controversias, porque eh, hay distintas posiciones, sistemas de valores, por una serie de cuestiones, desde el tema del aborto, la educación sexual, bueno, ahora el tema de la educación sexual está en la discusión justamente de la agenda de la reforma educativa. Es decir, siempre estos temas forman parte de la discusión social y el tener información de calidad nos ayuda a calificar el debate y el intercambio ciudadano. Y finalmente porque es muy importante en términos de intervenciones profesionales, es decir, son eh, dimensiones de la vida de las personas donde los equipos de salud, los equipos de educación, los equipos sociales, los profesionales que trabajan en distintas áreas vinculadas a la salud, desarrollan intervenciones. Eh, y no muchas veces, o no lo hacen necesariamente, apoyándose en evidencias nacionales o en datos de calidad a nivel nacional. Entonces, bueno, todo esto es para decirte por qué es importante. En segundo lugar, para decirte que esto forma parte de una discusión que hay a nivel internacional sobre cómo generar datos de calidad sobre comportamientos sexuales y su impacto en la salud.
El COVID también colocó una serie de retos en este sentido, el escenario del COVID y post-COVID. em, y, eh, y nosotros en este proceso largo que comenzó en el 2018, lo que presentamos allá es parte de un proceso de un hito, porque este proyecto tiene una articulación multiactorial, es decir, está el ámbito académico, la Universidad de la República, con su Comisión Sectorial de Investigación Científica contribuyendo con recursos, pero está también la Organización Panamericana de la Salud, está el Fondo de Población de Naciones Unidas, está ONUCIDA, y esa plataforma de actores diversos, digamos, junto con algunas organizaciones de la sociedad civil, como Mujeres en Uruguay y otras organizaciones que han colaborado en esta discusión, em, ha buscado dialogar con los actores gubernamentales, que son quienes toman las decisiones, en definitiva en materia de política pública, ¿no? Parlamentarios y ejecutivos. Ayer en particular, bueno, contamos con la presencia del Ministerio de Salud Pública y bueno, hay un compromiso de avanzar en esta agenda, de colaborar, contribuir, apoyar con la realización de la encuesta nacional, porque lo que nosotros presentamos ayer fue el piloto de esa encuesta. ¿Qué significa el piloto? Significa un ensayo, ¿no? Con menos casos, pero representativo de la población uruguaya, es decir, cuidando todos los requerimientos formales, que tiene una encuesta poblacional de gran escala, pero en este caso en una escala pequeña, eh, donde se encuestaron a unos 600 casos representativos de la población uruguaya, estadísticamente representativa, eh, y bueno, pero digamos, de alguna manera nos permite evaluar muchas cosas. eh, cómo funcionan las preguntas, si la gente las responde, si rechaza preguntas porque se ve invadida, porque siente que no son preguntas que quiera responder. ¿Cuál fue la mejor, cuál es, si la metodología combinada que nosotros ensayamos, que es telefónica, algunos módulos de la encuesta, otros módulos, la persona recibe un link en su celular para responderla de manera, lo que se llama autorreporte personal, eh, a través de un link en computadora, si eso funciona, y cuál fue el nivel de respuesta que tuvimos. Y en general debo decir algunas cosas que son interesantes. Primero, la gente responde hoy, en siglo XXI, encuestas sobre sexualidad que abordan temas de mucha sensibilidad. No tuvimos lo que se llama un nivel de rechazo, es decir, de no respuesta, más alto que en otras encuestas similares en términos de metodología telefónica, es decir, encuestas que pueden abordar temas que no son eh, tan personales, digamos, y tan íntimos. Que la gente respondió, y eso es muy bueno. En segundo lugar, funcionó muy bien el sistema, lo que llama el sistema combinado telefónico y de autorreporte por plataforma online. Durante muchas décadas estas encuestas se hicieron cara a cara y la gente no respondía a algunas preguntas, se sentía muy incómoda. ¿Sí? Es muy difícil cuando uno le pregunta a una persona si ha vivido situaciones de violencia sexual a lo largo de su vida, eh, que muchas veces las personas es la primera vez que lo dicen. Y hay preguntas que también tienen que ver con esto, si habló con alguien alguna vez sobre este tema, y hay porcentajes a veces muy elevados que te dicen, no, es la primera vez que estoy hablando. Sí, que son años a veces, situaciones que pasaron en la infancia, y que las cuentan por primera vez 20, 30 años después. Es decir, cuando trabajamos en estos temas, éticamente hay una cuestión muy sensible de cuidar, entonces estos son procesos que tenemos que, digamos, científicamente ser muy cuidadosos de cómo preguntamos, qué Ujú. preguntamos, en qué contexto. Bueno, Sí. hicimos este ensayo y termino contándote lo siguiente para que la audiencia, las personas que nos están acompañando, viendo, sepan. La encuesta tiene unos 12 módulos que abordan temas como por ejemplo socialización, información y conversación y educación sexual, es decir, temas con quién conversamos, dónde nos informamos sobre temas de sexualidad, inicio de la vida sexual y primera vida en pareja, parejas sexuales y prácticas sexuales, orientación sexual,
última relación y experiencia sexual, últimos vínculos sexuales, prácticas sexuales en el transcurso de la vida, violencia sexual, embarazo, parto, nacimiento y aborto, violencia obstétrica, está allí ubicado, salud sexual y reproductiva, con un módulo muy importante sobre infecciones de transmisión sexual, VIH, testeo, acceso a tratamientos de VIH, bienestar sexual, y estos módulos también como atravesados por incluyen una dimensión del bienestar subjetivo, del bienestar emocional y temas de salud mental como perspectiva transversal. Entonces, como ustedes verán, son todos temas que abordan cuestiones muy sensibles y el piloto da mucha información. Nosotros ayer presentamos algunos datos sobre algunos de estos temas, como para ilustrar lo que nos permite ver la encuesta y la utilidad que tiene la información que... Ujú. ¿Qué edades manejaron? ¿De qué edad a qué edad? Bueno, mira, el piloto se hace a partir de los 18 años, nosotros hicimos un piloto de 18 a 59, pero como piloto. Pero el estudio general, que nuestra intención es hacerlo en el 2023 o 2024, y acá quiero decir que hay un detalle que tiene que ver con la realización del censo. Nosotros estamos hablando de una encuesta que es una encuesta importante, que tiene toda una logística y costos además, obviamente, pero el tema es que em, digamos, no podemos montar dos estudios tan importantes como es el censo, que obviamente es el estudio más importante que tiene el país, con, en el mismo año o al mismo tiempo, en temporalidad, con una encuesta como esta. Entonces, en realidad, hasta por una disponibilidad de encuestadores, ¿eh? Es cuestión de logística muy, eh, muy precisa. Entonces, en realidad estamos pensando ver si podemos hacerlo el año que viene o hacerlo en el 2024, primer semestre. Pero la encuesta general no va a tener límite de edad hacia arriba. Justamente, nosotros tenemos una población envejecida, como país, digamos, con una población mayor de 60 años importante. Entonces, en realidad, nuestra idea es que sea 18 años y más. Ahí no incluimos a los menores de 18 porque es un tema que tiene algunos requerimientos éticos adicionales que son complejos para la investigación y porque además tiene características propias. Los gurises entre 15 y 18 años o menores de 18 tienen ahí características muy particulares. Tenemos entendido que el INJU va a estar haciendo esta encuesta nacional de juventud el año que viene también, lo cual que ellos toman la población 12-29, por lo menos hasta ahora, capaz que hay algún cambio, pero bueno, hasta ahora tomaban 12-29 y ellos incluyen un módulo sobre sexualidad que era bastante interesante, con lo cual, bueno, ahí podemos tener información de los más pequeños, digamos, de los gurises más jóvenes, a través de la encuesta de juventudes. Entonces estamos Ujú. como, digamos, hicimos el piloto 18-59, pero la idea es 18 en adelante, la encuesta. ¿Y, y cuáles son como los resultados que tú dirías, bueno, esto es interesante comentarlo? ¿Qué resultados dieron esta encuesta? Bueno, te comparto algunos porque en realidad hay muchos, pero nosotros seleccionamos ayer para presentar algunos que nos parecían como interesantes de observar y por los temas que están también ahora en la discusión. Por ejemplo, el tema de educación sexual, ¿no? Que ayer comentábamos, hay algunos resultados interesantes. Por un lado, em, cuando hacemos la pregunta en población general, nosotros la encuesta permite separar después las preguntas en términos de identidades de género, en términos de niveles socioeconómicos, por religiones, por residencia, sí, por ascendencia étnico-racial declarada, es decir, nos permite como realmente, yo te voy a compartir ahora algunos datos generales, pero quiero decir, se pueden mirar por grupos específicos, ¿no? Bueno, por grupos de edades también, obviamente. Entonces, por ejemplo, educación sexual, si recibió, ¿no? Una de las preguntas era, bueno, cuando usted era estudiante en el liceo o en secundaria, ¿usted recibió educación sexual? Y hay una mayoría, o un porcentaje, diría que importante, o digamos importante,
que presenta, que la respuesta es algunas veces, ¿no? Algunas veces recibió. Entonces, y uno de cada cinco, a ver, uno de cada cuatro, que nunca. Eh, y algunas veces seis de cada 10. Cuando nosotros miramos esto por grupos de edades, los más añosos, los que tienen o tenemos 46 o más, es decir, en ese grupo estaríamos nosotras, por ejemplo, Ana, este, eh, la mitad prácticamente responde que nunca recibió. Y fíjate, vos decís, bueno, Alejandra, pero ¿qué importancia tiene ese dato? Es obvio, yo qué sé, que los más jóvenes, los que hoy tienen entre 18 y 34, un 13% dice que nunca recibió. Y que los que hoy tienen 46 o más, te dicen un 44% que nunca recibió, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Primero por una cuestión que nos muestra que con el paso del tiempo, bueno, hay algo de la educación sexual que se ha ido incorporando en la enseñanza, ¿no? Los que hoy son más jóvenes algo recibieron. Y eso tiene que ver con los cambios normativos a nivel de la política pública, con instrumentación de programas. Es decir, hay un cambio interesante en ese sentido que hay que registrar. Igualmente, como verás, hay un 13% que te dice que nunca recibió, de los jóvenes de hoy, y un 60% que te dice a veces, que tampoco es que esté instalada realmente en la agenda de la currícula de formación. Y ese es un tema. Lo segundo es porque la gente que tiene 46 años y más son, están en la edad donde probablemente muchos de ellos tengan hijos adolescentes. Entonces, hay algo que arrastra ahí que tiene que ver con las herramientas que tienen los padres y las madres para dialogar con sus hijos jóvenes hoy, adolescentes, sobre estos temas. Cuando las encuestas de jóvenes nos dicen que para los jóvenes eh, el hablar con las madres y con los padres, con referentes familiares, sobre temas de sexualidad es la principal fuente de información para ellos, es la más importante. Y al mismo tiempo también dicen que las oportunidades que tienen para dialogar con sus padres, madres, sobre estos temas son prácticamente nulas o muy pocas. Es decir, que en el diálogo familiar estos temas no están dentro de las posibilidades de conversación, a pesar de que para ellos o ellas son las principales espacios donde hablar. Después está la escuela o el liceo, después está el servicio de salud o buscar en fuentes de internet, ¿no? Entonces, que justamente este grupo, que son las familias, los que hoy pueden tener hijos de 15 años o más, los que tienen 40 años para arriba, o 45 para arriba, em, tengan este como déficit, ¿no? Importante en términos de, bueno, cuál fue la educación sexual que recibieron, eso tiene luego un efecto en... Y también es un dato para las instituciones educativas en el sentido de decir, bueno, cómo involucrar, ¿no? Este, a estos padres, madres en contar con mejores herramientas para el diálogo con los hijos. Por otro proyecto que tenemos, que es muy interesante, que pensamos lanzarlo públicamente el año que viene, que se llama Si yo fuera Juan, prevención de embarazo adolescentes, con foco en varones adolescentes. Estamos haciendo un piloto también de intervención, es muy interesante, un proyecto con la Universidad de Queens en Irlanda del Norte. Estamos haciendo una intervención piloto con liceos, UTUS, en acuerdo con ANEP y con organizaciones sociales a nivel comunitario y territorial. Una de las cuestiones que claramente identificamos y que estamos trabajando en esa dirección es la demanda de las madres, de los padres, de tener espacios de conversación entre pares, es decir, entre padres y madres, para, y con algún apoyo técnico, para saber cómo abordar estos temas con sus hijas, con sus hijos, que no les resultan fáciles, ¿sí? Y algo de lo que en alguna época Ana se llamaba la escuela para padres, hace muchos años atrás, fue una iniciativa de algunos psicólogos allá en la década de los 70. Y quedan espacios de, bueno, conversación entre padres para apoyarse mutuamente, pero también para pensar cómo abordar algunos temas como la iniciación sexual,
de los hijos, la exposición al riesgo en las redes sociales, el desarrollo de comportamientos protectivos en salud, el uso de métodos anticonceptivos, el tema del embarazo, qué hacer frente a un embarazo no intencional, cómo acompañar ese proceso de la decisión, de si interrumpirlo o continuarlo. En fin, hay ahí muchos temas involucrados que, que tienen un impacto en la trayectoria de vida de las personas, no es una foto, ¿no? Porque un embarazo temprano, por ejemplo, este, y qué hacer frente a ese embarazo temprano, y cómo acompañar una decisión compleja de si continuar, interrumpir ese embarazo, eh, eh, tiene derivaciones no en el momento de la decisión solamente, o en esa foto, ¿no? Tiene derivaciones en el curso de vida, en términos de bienestar, de salud, sea cual sea la decisión, en términos de cómo se toma esa decisión ahora, en qué contexto, con qué acompañamiento, con qué... Esta información, todo el módulo de educación sexual da datos muy importantes, este, mm, porque permite justamente em, mirar cuál es el estado de situación que tenemos hoy en materia de educación sexual de la población, cuán preparada, digamos, preparados herramientas cognitivas tenemos, emocionales para tomar decisiones, y también cuáles son como las normatividades de sexuales que tenemos incorporadas, ¿no? Porque hacemos preguntas como, por ejemplo, em, em, según lo que usted recuerda, porque sabemos que puede haber un sesgo de memoria, yo que sé, me preguntas a mí qué fue lo que yo recibí de educación sexual cuando estaba en el liceo, bueno, capaz que Ujú. no me acuerdo claramente, ¿no? Pero eh, Bien. ¿qué visión se transmitía de los temas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se transmitía una visión de la homosexualidad y el lesbianismo como un trastorno, una enfermedad o una anomalía. Eso tiene que ver con la normatividad social, ¿no? Y la gran mayoría, por ejemplo, o la mayoría de los mayores de edad, de los de 46 y más, por lo menos la mitad, decía, sí, esa era la visión que se nos transmitía, ¿no? Y eso ha ido cambiando y hoy los más jóvenes son apenas el 10% que dice, esa es la visión, por ejemplo, que se nos transmitió. Entonces, ha ido también cambiando las normas sociales sobre si la homosexualidad es una enfermedad o no, si hay igualmente un núcleo ahí como que pervive con estas ideas, pero hay algunos cambios. También sobre acceso a la información en educación sexual, sobre violencia, hay muchos datos sobre violencia obstétrica, sobre violencia sexual, intento de violación, estos temas tan complejos que te decía, de preguntar y de también buscar los mejores entornos para que las personas se sientan como, bueno, eh, con mejores condiciones para responder, em, y la captación de la violencia sexual es algo que nos preocupa porque ciertamente hay porcentajes importantes de personas que alguna vez en su vida vivieron intentos de violación. Obviamente que las mujeres, fíjate que una de cada 5 mujeres responde que sí. El 20% de las mujeres responde que alguna vez en la vida vivió un intento de violación. Y los varones, el 6% casi. Y cuando nosotros miramos hoy, por ejemplo, los datos del CIPIAF, ¿no? Sobre abuso sexual infantil, si bien las niñas son las más afectadas, varones tienen una prevalencia mayor cuando son niños, no cuando son adolescentes o pobres. En las niñas, a medida que em, se acercan a la pubertad, la prevalencia de abuso sexual en niñas es mucho mayor que en varones, ¿no? Pero en la infancia, Ujú. en la primera infancia o en la infancia escolar, ahí está bastante misturada, ¿no? Digo como datos que se habla poco de la violencia sexual en la infancia hacia los varones. ¿Y qué pasa con esto luego en el curso de vida de esos varones? Por poner ejemplos de lo que la encuesta nos permite observar. Gracias por la entrevista. No, Ana María, muchas gracias a ustedes. Bueno, estoy a disposición para poder profundizar en otro momento y como siempre, gracias a ti por estar atenta a estos temas que nos importan.